Hola, sean bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Universitarios. La lección de esta semana es la número 12 y lleva por título Cuestión de opinión. La cita bíblica la encontramos en Romanos capítulo 14, donde Pablo nos explica que vivir en una comunidad cristiana no siempre es fácil. La semana pasada hablamos de cómo es nuestra relación con las autoridades. Ahora hablaremos de la relación que tenemos con nuestros hermanos en la fe. La iglesia debe ser un lugar donde nos aceptemos los unos a los otros porque Jesús nos ha recibido. Romanos 14:1. Debemos vivir en unidad. Y hay que aclarar algo. La unidad no depende de nuestra disposición de no obstaculizar el camino de nuestro hermano. El término de unidad se refiere a que debemos buscar todo lo que favorezca la paz y la edificación. Romanos 14:13. Debemos crear comunidades en donde recibamos a los demás y rechacemos juzgar o condenar a quienes difieren de nosotros en alguna cuestión. Romanos 14:3. En este caso, si alguien elige tener un día de fiesta o día de ayuno dedicado a Dios, aparte de la celebración del sábado, es libre de hacerlo. Nadie debe sentir la obligación de unirse a la celebración y tampoco debe temerle al juicio o condenación por disfrutar esa festividad. La Navidad es un ejemplo moderno de un día de fiesta que no es requerida ni condenada por las Escrituras. Algunas veces las personas se molestan cuando las iglesias tienen un servicio navideño. Debemos ser cuidadosos de no pelear con este tipo de asuntos. Si alguien elige dedicar este día al Señor, debería sentirse libre de hacerlo. Si alguien elige lo contrario, también debe sentirse libre. Cuando se vive en una comunidad, no solo se debe de tener cuidado con este tipo de situaciones. También se sabe que a raíz de nuestra diversidad, existen tanto creyentes fuertes en la fe como débiles en la fe. Romanos 15:1. Estas diferencias hacen que el vivir en este medio sea al mismo tiempo desafiante y enriquecedor. Los que son fuertes en la fe tienen la responsabilidad de evitar cualquier detalle que cause a los débiles en la fe tropezar o que se debiliten aún más. Romanos 14:21. Esto significa que a veces, por el bien de la comunidad de la iglesia, no deben expresarse todo tipo de pensamiento o convicción. Algunos asuntos debemos reservárnoslos. Pero no debemos de olvidar que cuando sea necesario, si consideramos que algo va en contra de lo correcto y no ayuda al crecimiento de nuestros hermanos y al nuestro, no hay que quedarnos callados. Es decir, debemos de encontrar un equilibrio y ser prudentes al momento de convivir con los demás. Otro aspecto a considerar es que si los que son fuertes en la fe desobedecen abiertamente las convicciones de quienes son más débiles, esto podría llevarlos a cambiar su comportamiento. Esta situación la podemos relacionar a lo que pasó en las iglesias cristianas de Roma. Se decía que los débiles comían solamente legumbres y los que tenían una fe fuerte tenían una dieta omnívora. Pero, aunque parezca una situación sin importancia alguna, si lo estudiamos más a fondo, lo tiene. Lo que pasaba es que la mayoría de los cristianos que residían en Roma en esa época vivían en pobreza. En Roma, como en la mayoría de las sociedades, comer carne era un lujo que a menudo los pobres no podían darse. De hecho, el único momento en que la gente pobre de Roma podía comer carne era cuando la carne se vendía a un precio más bajo. ¿Cuándo ocurría esto? El precio de la carne disminuía drásticamente durante los festivales paganos. En estos festivales se sacrificaban muchos animales. Esa carne era más de la que los sacerdotes y sus familias podían consumir. Los sacerdotes paganos vendían el excedente de carne en los mercados. Entonces bajaban los precios y se abría el mercado a nuevos consumidores. Esto se convirtió en un problema para los cristianos pobres. Ellos solamente podían comer carne cuando estaba barata, y solamente estaba barata cuando había sido ofrecida a dioses falsos.
Algunos cristianos eran débiles en la fe, por lo tanto, eligieron ser vegetarianos por la relación de la carne con los dioses falsos. Otros cristianos con una fe más fuerte se dieron cuenta que un ídolo no es nada. 1 Corintios 8:4. Y que comer carne que hubiera sido sacrificada por alguna persona a un dios falso no iba a contaminar su conciencia. Este era el mundo en el que comer carne significaba tener fe fuerte y ser vegetariano implicaba tener una fe débil. Situaciones como esta nos enseñan que aquellos que presentan una fe fuerte en sus vidas deben buscar encaminar a aquellos que son débiles a fortalecerse. Y si es necesario, evitar realizar acciones que hagan caer a aquellos quienes no gozan de una fe fuerte. El amor e interés que tengamos por nuestros hermanos y hermanas debe inspirarnos a protegerlos. Pablo espera que nuestro paciente y reconfortante Dios nos ayude a tratarnos como Cristo nos trató. Romanos 14:5. Si Jesús dejó el cielo por nuestro bien, seguramente nosotros podemos dejar de lado nuestros comentarios que no brindan ningún beneficio a nadie de lado. Así como Pablo, debemos tener presente que la unidad cristiana no consiste en la uniformidad, sino que tiene que ver con recibirnos mutuamente así como Jesús nos recibió. Romanos 14:7. Es mi deseo que hoy podamos vivir en unidad, ayudándonos los unos a los otros, para así todos alcanzar el premio que nos espera, que es la salvación y vida eterna en Jesús. Mi nombre es Hiday Juárez Salinas y espero que este repaso haya sido de bendición para ti. Te invito a que en los comentarios de este video nos digas de qué manera podrías modificar tu comportamiento para ayudar a los más débiles en la fe de tu comunidad. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.